¿Cómo están? Bienvenidos a la segunda parte de esta serie, el aporte de la maestría en docencia para la educación media superior al bachillerato. Justamente este aporte de nuestra maestría pues se hace en el marco de la conmemoración de los 15 años que tiene ya la maestría en docencia, más conocida como MADEMS. Y para esto pues nos van a acompañar algunos destacados académicos que han participado, algunos de ellos desde su fundación, con esta temática tan importante que es la problemática de la enseñanza en la educación media superior vista desde la perspectiva del docente. Nos acompaña la doctora Margarita Flores Cepeda, investigadora y docente de la FES Cuautitlán de la UNAM. Bienvenida, doctora. El doctor Eduardo José Fernández Fernández. Hola, ¿qué Él tal? es investigador y docente del Instituto de Investigaciones de Filosofía y Letras de la UNAM, y la maestra Hilda Paredes Dávila, investigadora y docente de la Facultad de Psicología de la UNAM. Agradecemos desde luego a nuestra coordinadora académica, la doctora María Esther Urrutia, que ha tenido la idea de hacer este trabajo tan importante de reflexión a los 15 años de la creación de esta maestría tan importante y trascendente en la vida universitaria y en las aulas, desde luego. Y pasaremos en un momento muy breve a una actividad que tiene que ver con este tema que ahora nos convoca, una cápsula, un video sobre este tema, que les invitamos que lo vean y lo analicen y podamos proceder a preguntarle a nuestros invitados algunas cuestiones sobre la maestría. Garantizar el futuro profesional de un bachiller requiere de una formación multidisciplinar y constantemente actualizada. Por ello, en esta sesión de Mirador Universitario continuamos con el tema de la educación media superior y su relación con la MADEMS, Maestría en Docencia para la Educación Media Superior. Uno de los factores más trascendentes que constituyen la problemática del bachillerato es la falta de profesores formados para el ejercicio de la docencia en este nivel educativo. MADEMS sabe que la visión de un docente en las problemáticas de la educación media superior es de suma importancia para la respuesta académica que la maestría ha propuesto. Por ello, esta modalidad representa el reto de diseñar y operar un programa de formación de profesores, que con conocimientos disciplinarios actualizados puedan desarrollar nuevas competencias y habilidades para propiciar experiencias de aprendizaje significativas y un desarrollo profesional humano. Bien, en este contexto de lo que acabamos de ver, este aspecto de las experiencias significativas y el aprendizaje significativo, pues seguramente es algo que hemos estado buscando en la maestría, y dentro de esto, en el marco tan importante, doctora Flores, de las dificultades para contender el abandono escolar. Sabemos que el 20% aproximadamente de los chicos que ingresan al bachillerato desertan. ¿Qué aporta o qué propone la MADEMS para abatir esto? ¿Qué cree usted que hace la MADEMS en este sentido? Sí, muchas gracias. Primeramente quiero dar las gracias por haberme invitado a este aniversario de la MADEMS. Y con respecto a lo que usted me pregunta, tiene toda la razón. Uno de los retos que enfrenta la educación media superior es el abandono escolar, y principalmente la segunda causa del por qué los estudiantes abandonan a nivel bachillerato son por por razones educativas. Estas razones educativas son principalmente dos. La primera de ellas es el problema para entender a los profesores, porque los estudiantes no entienden qué decimos nosotros los profesores en el aula. Y la segunda razón educativa está en el gran número de docentes que tenemos en las aulas, pero poco preparados en el ámbito didáctico y pedagógico. Es aquí donde surge la MADEMS, precisamente hace 15 años, para formar docentes en la educación media superior con una adecuada formación didáctica y pedagógica. ¿Cómo contribuye la MADEMS a favorecer o a evitar, el abandono escolar? Es precisamente formando a sus docentes psicopedagógicamente, es decir, que habilita a los profesores para que desarrollen
habilidades, conocimientos y aptitudes. Estos favorecen su desarrollo dentro del aula con los estudiantes, además de que también la MADEMS favorece porque aprenden los profesores a cómo enseñar, y al momento de cómo enseñar también potencializan y fortalecen su actividad docente. Una tercera que es muy importante y es característica de la MADEMS es precisamente que enseña a los profesores cómo tratar a los adolescentes, que es algo muy importante. ¿Esto qué beneficia? Que haya una mayor comunicación entre los estudiantes y los profesores. Esto favorece el aprendizaje, el ambiente escolar también se vuelve más agradable, y esto también es una de las causas por los que la MADEMS propicia para evitar el abandono escolar. Aun cuando organismos internacionales señalan, por ejemplo, que para evitar este tipo de conductas de riesgo, lo más aconsejable es que los docentes acompañemos nuestra actividad, acompañando a los estudiantes y empoderándolos, ¿sí?, a los jóvenes. Estas dos actividades considero que la MADEMS lo ha hecho a través de la formación y capacitación psicopedagógica de sus docentes. Doctora, de hecho lo que usted dice pues nos daría entrada también a preguntarle al doctor Fernández el otro paso. Es decir, los chicos no desertan del bachillerato, usted nos da algunas razones, entre ellas pues esta práctica cotidiana que debemos de tener en el salón de clase, este acercamiento del docente de la parte pedagógica. Nos habla usted también de la situación humana, ¿no? Acercarse al alumno, empoderarlo, en fin. Porque ahora pasamos a la otra, doctor Fernández. La realidad también nos muestra que una proporción importante de estudiantes que concluyen el bachillerato no entran al nivel superior. ¿Considera usted que de alguna manera tendrá que ver estas faltas o estas carencias que hay en media superior? Y si es así o no, de todos modos, si usted me pudiera comentar, ¿qué aporta la MADEMS en este sentido? Porque ahí sería doble ventaja, ¿no? Por una parte la permanencia, pero también el tránsito al nivel superior. ¿Qué comentaría usted? Sí. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con Margarita, ¿no? Efectivamente tenemos un serio problema en México en cuanto a la deserción, ¿no? No sé, yo los datos que he encontrado son tremendos, ¿no? Tú antes dabas, Arlet, el dato del 20%. El 20%. 20%. Yo encontré el 36%. No. Entonces, es verdad que yo me basé en el informe de deserción, ¿no? del año 2012. Del 12. Sí. Entonces sí me parece un dato tremendo. Pero es que la deserción en licenciatura es casi del 75%. Sí. Entonces, o sea, es cierto que en la enseñanza media superior tenemos un serio problema que después se multiplica en los estudios superiores, ¿no? Entonces, claro, eso desde luego lleva a pensar un montón de problemas, cuáles son las causas, ¿no?, de esa deserción, ¿no? Y me parece que efectivamente la doctora Margarita lo ha explicado muy bien, o sea, con problemas que son sociales, económicos, políticos y problemas que son educativos, ¿no? Entonces, efectivamente, la MADEMS incide en los problemas educativos, ¿no? En fin, yo me parece, ¿no?, que si queremos mejorar la educación superior, debemos invertir en la educación media. Definitivamente, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. Sí. Pues bien, si les parece, pasamos a ver un video sobre el tema y retomamos esta interesante. Pues mire, en principio, que nuestros estudiantes estén en búsqueda de escenarios de aprendizaje donde se hacen más responsables de ellas y de ellos mismos en la construcción de este proceso. Son jóvenes que preferimos tener en aula remota, en computadora, y que no los estemos buscando quién sabe dónde. Es decir, eso es un aporte, la juventud vinculada a un proceso de aprendizaje. Pero también en la enorme vulnerabilidad que se tiene en la educación media superior, donde sabemos que son presa fácil de una serie de factores que les pueden hacer desviarse de un camino de la construcción de sí mismos. Por ello creo que MADEMS no solo es una especie de salvaguarda, sino una especie de guía de conducción hacia la construcción de una persona siempre mejor, siempre más responsable y siempre más dueña de sí misma.
MADEMS lo que trata de hacer es profesionalizar. ¿En qué sentido? En que los maestros aprendan a dar clases, pero a escoger las técnicas didácticas adecuadas a la población que tiene. Y tomar en cuenta esa población, pero no nada más así todos los alumnos de preparatoria, sino específicamente el sistema educativo en el que están, bachilleres, SH, prepa, vocacional y todo esto, y además el tipo de alumnos que tienen. Tenemos que sensibilizarnos para ver cuáles son las técnicas más adecuadas para uno u otro tipo de alumnos que se tienen, ¿no? Para estos grupos. Yo considero MADEMS como la síntesis de la carrera profesional de un servidor. 25 años en la docencia, trabajando en escuelas particulares, en escuelas oficiales en la UNAM, y siempre buscando que la profesionalización de la enseñanza de la geografía fuera más sólida. Y bueno, pues llegar a MADEMS primero en el 2008 y posteriormente ya en el 2015, cuando se aprueba la incorporación a este campo de conocimiento. Pues puedo hablar de qué es la síntesis de un interés personal como geógrafo dedicado a la docencia. He tenido la oportunidad de coordinar la carrera de actuaría, en la cual varios de mis docentes son también profesores de bachillerato, y en este sentido he podido ver las dos grandes áreas de la docencia y su articulación, la de bachillerato con la vinculación que hay en licenciatura. En ese sentido, convivir con profesores que imparten matemáticas en bachillerato me ha permitido tener un mayor entendimiento de cómo la MADEMS ha cubierto un área que era muy necesaria, que era formar ya más específicamente a los docentes del área de matemáticas, específicamente porque tenemos una falta de demanda de áreas matemáticas, y el trabajo que está haciendo MADEMS con sus profesores de matemáticas me parece que ha permitido que crezca el interés en áreas científicas o ingeniería. Es una gran aportación que yo considero que la MADEMS nos ha hecho. Bien, pues con este tema que nos interesa y nos preocupa tanto, hablando de la deserción, el ingreso al nivel superior, también estábamos comentando, bueno, ¿qué pasa con los contenidos académicos? ¿Qué sucede con estos contenidos de la enseñanza en el nivel medio superior? Que a veces o muy frecuentemente nuestros estudiantes nos dicen que son poco estimulantes, que para qué les va a servir, yo para qué estudio esto si quiero estudiar otra carrera y no me interesa la matemática, y qué tal, que es bien importante tenerla. Ante esta problemática, dado que nosotros capacitamos o trabajamos más bien y actualizamos a nuestros docentes de media superior, ¿cómo aborda, maestra Paredes, esta problemática la MADEMS? Bueno, la formación de estudiantes en MADEMS va encaminada a estos procesos de enseñanza y de aprendizaje. Es decir, los estudiantes en MADEMS tienen materias psicopedagógicas a partir de las cuales, como lo decía la doctora Margarita, ellos comprenden el proceso de adolescencia, comprenden cuáles son los factores que están involucrados para que los alumnos aprendan, cuestiones como motivación, cómo facilitar o promover esta motivación intrínseca de los estudiantes, mejores estrategias de enseñanza, de aprendizaje, lo que implica actividades que sean acordes al contexto que están viviendo los alumnos en educación media superior. Creo que es muy importante considerar que son diversos los aspectos que están involucrados, una evaluación constante, etcétera. En realidad, es enseñar y es todo un arte, ¿no? Hay que estarse reinventando continuamente, hay que estarse recreando de sesión a sesión, de clase a clase. Entonces, MADEMS lo que favorece es esta actitud docente, es valorar la docencia, porque pocas veces valoramos el ser docentes, el compromiso que implica estar frente a un grupo para poder evaluar, no solamente asignar una calificación a los alumnos, el poder evaluar a los alumnos a través de distintas formas, en distintos momentos, conocer
¿Cuáles son los intereses que tienen nuestros estudiantes? Diversos métodos de aprendizaje basado en proyectos, en problemas, estudios de caso. Entonces, MADEM promueve esta situación con los estudiantes, ¿no? Bueno, yo creo que eso es fundamental, ¿no? Usted habla de conocer el contenido de alguna manera, darnos una idea más precisa de la complicación que tiene o que implica enseñar química, enseñar matemáticas, enseñar biología, enseñar filosofía. Es decir, cada uno de estos contenidos tiene su particularidad y su complejidad, y esto de alguna manera también tenemos que vincularlo a para qué me va a servir. Es decir, que el estudiante vea que esto es fundamental, ¿no? Doctora Flores, ¿usted qué opina? Porque también en este caso los chicos no le ven a veces mucho sentido a lo que están aprendiendo. Sin embargo, la empresa, el ámbito laboral exige estos conocimientos. Entonces, ¿qué hace la MADEMS ahí? ¿Cómo lo vincula, como bien nos dice la doctora? Sí, sí es cierto. Una de las quejas del ámbito laboral en donde se insertan nuestros bachilleres es precisamente que no van bien preparados, sobre todo en las modalidades bivalente y terminal. Pero considero yo que para poder abordar esta problemática, lo primero que debemos de considerar es de que el ámbito laboral en el cual se insertan nuestros estudiantes actualmente es un medio totalmente, un entorno cambiante y dinámico. Entonces, el formarlos de una manera adecuada no va a bastar únicamente con que actualicemos o ampliemos las modalidades técnicas que impartimos, o actualicemos de manera vertiginosa nuestros planes de estudio, porque no nos va a dar. Y es ahí donde, desde mi perspectiva, considero que interviene la MADEMS. ¿Cómo interviene? Precisamente formando, haciendo que el papel docente, que nuestros docentes asuman su nuevo rol de desempeño profesional. ¿Sí? ¿Y cómo asumen este nuevo rol de desempeño profesional? Con la racionalidad del conocimiento, como nos lo señala la UNESCO. Y esta racionalidad del conocimiento está fundamentada en 4 pilares, ¿sí? Que nos guían o nos orientan hacia dónde debemos, el quehacer, hacia dónde debemos de formar a nuestros estudiantes para que ellos construyan su conocimiento, desarrollen sus aptitudes y de esta manera puedan insertarse en el mundo laboral. ¿Cuáles son estos 4 pilares? Pues el aprender a aprender, el aprender a hacer, es decir, que desarrollen las habilidades, el aprender a hacer, donde adquieren los principios, y el de trabajar en convivencia y trabajo colectivo. Ahí es donde nosotros enseñamos a nuestros estudiantes que a partir de la formación de los docentes pueden adquirir este conocimiento, y algo muy importante es de que ya así el docente se va a insertar en el mercado laboral, pero en sociedades que son cada vez más cambiantes, en sociedades que son globales, en sociedades que son móviles y en sociedades que son digitales. Ahí contribuye. Yo considero también que la MADEMS contribuye en el mercado laboral con nuestros estudiantes en la actualización disciplinar, porque para ser un buen docente necesitamos conocer a profundidad la disciplina, pero no nada más conocerla, sino estar actualizados. Y eso es lo que hace la MADEMS, actualiza también a los profesores en cada una de sus disciplinas y campos de conocimiento. ¿Eso en qué favorece a los estudiantes o a los bachilleres que se insertan en el mercado laboral? Muy fácilmente, porque al transmitir los conocimientos actuales vigentes, los estudiantes los van a aplicar en su entorno laboral, y entonces sí va a haber una correspondencia entre lo que aprenden en las aulas y lo que practican realmente en el ámbito laboral. Pues bien, doctora, realmente todo esto que nos han planteado pues es justamente la esencia de la MADEMS, ¿no? Es la parte actitudinal, la parte procedimental, la parte de conocimiento, y bueno, seguiremos comentando de esto después de invitarles a ver un video e invitarles a que nos llamen también, porque por ahí tenemos unos obsequios a quien también hagan algunas llamadas telefónicas. Pasamos entonces a ver un video.
Crecimiento profesional, crecimiento académico. MADEM significa un paso grande que voy a dar en mi vida académica porque me va a preparar para ser profesora y para la vida. MADEM me ayudó a mejorar mi docencia, a sentir más empatía con los alumnos y estar en permanente actualización. Pues muy buenas experiencias. Hemos tenido la oportunidad de poder colaborar estrechamente en el desarrollo de contenidos para el nuevo plan de estudios. También hemos tenido la oportunidad de participar en al menos ya 2 escuelas internacionales de MADEMS, donde hemos ofrecido cursos, talleres para los estudiantes de MADEMS, donde les hemos presentado sobre todo experiencias. Una sería en la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación en los procesos de enseñanza-aprendizaje, el uso de herramientas en línea para apoyar los aprendizajes y hacerlos más efectivos. Y en esta última ocasión estamos participando para promover un método del aula invertida que busca hacer más eficiente el aprendizaje, enfocar a que los estudiantes sean más activos en su aprendizaje y hacerles o ayudarles en el desarrollo de habilidades para el aprendizaje autogestivo. Eso considero que es importante, sobre todo porque las ciencias y las disciplinas varían mucho conforme va aumentando el desarrollo científico en la parte de teorías del aprendizaje, en teorías de las neurociencias y el propio desarrollo disciplinar de estrategias de aprendizaje en las disciplinas como física, química y biología. La MADEM ha sido de las mejores oportunidades que tuve en mi vida. Me ha ayudado mucho a desarrollarme tanto profesionalmente para adquirir muchísimas habilidades, mejorar mi capacidad como docente, además de que el mismo formato de la MADEM me permitió que yo pudiera especializarme en las áreas que más me interesaban y la gran cantidad de cursos que se ofrecen ayudó también a mejorar mucho ese nivel de enseñanza. Significa un crecimiento personal en primera instancia y significa la posibilidad de tener alternativas de enseñanza para poder ayudar a mis alumnos a que comprendan de otra manera la filosofía, que aprendan a razonar, que aprendan a reflexionar y que no solamente repitan contenidos. MADEMS en general me ha dejado bastantes experiencias enriquecedoras que considero que van a llenar lo que va a ser mi rol como docente ante un grupo, ¿no? En tanto también conocimientos, habilidades, valores, toda una perspectiva amplia sobre lo que es la educación y sobre el bachillerato en México. Bien, pues en esta primera parte hemos analizado esta importancia de nuestra maestría, que construirla, créanme, ha sido un proceso interesante, porque aquí nos hemos sumado diversas escuelas y facultades, diversas instituciones que enfrentan esta problemática de los alumnos a la hora que ingresan al nivel superior y notamos que tienen ciertas carencias del nivel medio superior. Y finalmente llegamos a que los maestros en nivel medio superior son espléndidos, pero también en el nivel superior, sin embargo, nos hace falta esa formación pedagógica, esa formación que nos permita ver de diferente manera el contenido académico, porque reitero, no es lo mismo enseñar química que enseñar física, porque cada uno de ellos tiene sus propios conceptos. En muchas áreas de nuestras licenciaturas manejamos muchos conceptos abstractos. Nunca va a haber un estudiante o va a tener en su mano una molécula para comprenderla. Entonces tenemos que crear en ellos imágenes, hablar de los procesos, hablar de una serie de cosas que van construyendo ellos paulatinamente su conocimiento y no que se lo aprendan de memoria y presentan su examen y se les olvida. Entonces, en este proceso, nuestro trabajo, como han dicho nuestras invitadas del día de hoy y nuestro invitado, ha sido justamente acercar al maestro
al conocimiento pedagógico de su contenido desde la óptica, desde luego de la pedagogía, desde ese vínculo con la disciplina, esa parte actitudinal y emocional de nuestros estudiantes, tan importante, considerar su contexto social, su contexto histórico, en fin, todos estos elementos que seguiremos abundando en ello en breve. Pero también quisiera invitarles a que nos llamaran. Tenemos para obsequiar a quien así lo haga unos libros que son resultado de este trabajo de nuestra maestría. Son libros que han sido publicados por la Coordinación de Posgrado, que son el reflejo de unas tesis ganadoras sobre temáticas verdaderamente importantes y seguramente van a ser de gran interés para quienes, como todos nosotros, seguramente todos los universitarios estamos preocupados e interesados en que nuestros estudiantes hagan suyo el aprendizaje, lo puedan aplicar al resolver problemas y enfrenten este mundo y este escenario incierto que se nos presenta todos los días. Entonces les invitamos a que nos llamen, a que obtengan y logren tener en su acervo de la biblioteca, de su casa, estos libros que seguramente les serán de gran utilidad. Muchas gracias. Es importante que la UNAM difunda las diversas carreras y posgrados que existen. Es importante saber qué es la MADEMS, cuál es su función y lo que busca. Es decir, profesionalizar a sus alumnos en el quehacer de un profesor. Desde cómo elaborar un plan de clase, hasta conocer los diversos avances en educación que existen a la fecha. La experiencia fue agradable. No había participado en algo así, aunque a que se me grabara ya estoy acostumbrado, pues es algo que hacemos en práctica docente, para ver nuestros puntos fuertes y las áreas por corregir al momento de impartir clase. Más que un día en la MADEMS, yo lo vería como una semana en la MADEMS, porque te prepara para los días que vienen. Las materias que vas a revisar, lo que hay que hacer en cada clase, lecturas, exposiciones, actividades, entre otros.
por otro lado, seguir avanzando en el proyecto de investigación, replanteando sus elementos, charlar con los compañeros de generación sobre la vida escolar y social, y lo mejor de todo, tomar cada reto que implica estar en el MADEMS, como el puente entre ser un mejor docente y estudioso de la educación en México y el mundo. MADEMS fue desarrollada para formar docentes expertos para la educación media superior. Es un programa donde la formación práctica se lleva a cabo en planteles de bachillerato, bajo la tutoría de expertos del campo de la disciplina de elección y del campo de la psicopedagogía. Es el eje de formación para los maestrantes. El ingreso a nuestra maestría es por 2 periodos anuales, en los meses de enero para la MADEMS en su modalidad presencial, en sus 11 campos de conocimiento: biología, ciencias sociales, español, filosofía, física, geografía, historia, letras clásicas, matemáticas, psicología y química. Y en modalidad a distancia para 4 campos de conocimiento: español, francés, inglés y matemáticas. En julio abre sus puertas para la materia de biología en modalidad presencial y a distancia solo para la FES Iztacala. Para más información, consulta la página madems.posgrado.unam.mx. Pues aquí de regreso les recuerdo que los contactos para que puedan comunicarse con nosotros están en pantalla, los números telefónicos, la dirección, el Facebook, para que puedan estar en contacto con nosotros. Y bueno, le vamos a preguntar al doctor Fernández, vamos a pedir que él, pues que es un experto en la materia, nos platique qué se hace ante esta necesidad de profesionalización docente. Sí quiero destacar muy bien que no se trata de otra cosa más que el hecho de que nuestros docentes, nosotros todos, damos clases, pero no tenemos estos elementos pedagógicos. En este sentido, ¿qué ofrece la MADEMS para fortalecer esta circunstancia? Sí, gracias, Arlet. Pues fíjense, yo quería partir de una frase de Platón que dice que la ignorancia es la raíz de todos los males, ¿no? Y como también decía Platón que un hombre sabio siempre será un aprendiz de maestro, ¿no? Entonces, me parece que nos puede servir como para introducir este tema, ¿no? Efectivamente, pues una sociedad debe valorar a sus maestros, ¿no? Porque a través de ellos pues, se educa a la sociedad, ¿no? Se educa a los jóvenes y el futuro de la sociedad va a depender de esa educación, ¿no? Entonces es curioso cómo pues, si uno va al médico exige una profesionalización del doctor, ¿no? No cualquiera puede meterte en un quirófano, ¿no? Para operarte, ¿no? Y cómo es posible que seamos capaces de dejar a nuestros hijos a cualquiera, ¿no? Creo que sí debemos también exigir la profesionalización de los docentes, ¿no? Gente que no solamente domine su materia, sino que además sea capaz de saberla explicar, ¿no? Entonces, no solo conocer, sino también saber pues enseñarlo, ¿no? Y eso es justamente lo que aporta la MADEMS, ¿no? A mí me parece que, bueno, llevamos 15 años, ¿no? De maestría, tenemos un futuro por delante pues impresionante. La riqueza y la variedad de la sociedad mexicana, ¿no? Por el número de habitantes y por la variedad de sus culturas, ¿no? Pues es muy difícil de pues, enclaustrar, ¿no? No podemos comparar, ¿no? La sociedad de México
con la de Finlandia, ¿no? O con la de Suiza, ¿no? Que son apenas 3 millones de habitantes, ¿no? Cuando en México tenemos más de 4 millones de chicos estudiando en la educación media superior, ¿no? Entonces, efectivamente, necesitamos profesionalizar a esos docentes para que puedan pues hacer su tarea de la mejor manera. Y esa profesionalización, a mí no me cabe ninguna duda que se va a exigir a los maestros, ¿no? Nadie va a poder dar clase sin una maestría en educación, o nadie debería poder dar clase sin una maestría en educación, ¿no? Entonces, bueno, apenas acabamos de empezar, tenemos un panorama espectacular por delante, pero desde luego no podemos dejar una tarea tan importante como la educación en manos de alguien que no esté suficientemente preparado, ¿no? Así es, doctor. Eso es muy cierto, lo vivimos. Vemos los cambios en los chicos cuando se aplican pues estas técnicas, estrategias y este conocimiento que los maestros pues obtienen en la MADEMS para poderlo llevar a sus aulas y convertir sus espacios de trabajo no solo en las aulas, sino en los museos, en la vida cotidiana, en la virtualidad, usando la tecnología, etc. Y ante esto, pues tenemos una materia que es fantástica, yo digo que es práctica docente. Es decir, nuestros estudiantes se van al aula del nivel medio superior, de un CCH, de una prepa, a aplicar su conocimiento, a manejar una materia, un contenido de la materia, y son supervisados por su asesor experto. Ahí, ¿qué nos podría comentar, maestra Paredes? ¿Cómo apoya esta práctica docente a la formación de nuestros maestros? Sí, Arlet, como tú lo mencionaste, es fantástica, ¿no? Esta materia. Creo que es lo más relevante de MADEMS, el que los alumnos puedan estar en escenarios reales, en escenarios auténticos, bajo la supervisión continua de expertos como el tutor, porque los alumnos desde que ingresan, concluyendo el primer semestre de la maestría, tienen un tutor que los va asesorando para fines de obtener su grado académico. Pero estando en la práctica docente, están también bajo la supervisión del docente responsable del grupo y también de un docente que es el que imparte la materia. Entonces, a través de estos tres expertos en el aula, el alumno va teniendo esta retroalimentación continua. El objetivo de la práctica docente es que ellos diseñen, planeen, realicen, apliquen una sesión de clase, sesiones de clase y que evalúen estas sesiones de clase en ámbitos muy específicos para psicología, para biología, para química, para filosofía, y con esa supervisión experta los van retroalimentando. ¿Cuál también es el objetivo de práctica docente? Es una continua reflexión sobre el qué hacer, sobre este pensamiento docente, qué concibo como enseñanza, qué concibo como aprendizaje, y además estar en escenarios auténticos, como tú lo mencionaste, estar en aulas de CCH, en aulas de prepas, pero también de otros bachilleratos, porque los alumnos pueden ingresar también a bachilleres, pueden ingresar a instituciones del bachillerato de la SEP, en donde ellos tienen que hacer toma de decisiones, tienen que tener el control de grupo, tienen que conocer el contexto del aula a la que se están enfrentando, ¿no? Entonces, creo que, como tú lo señalas bien, es una materia fantástica, ¿no? En donde se les promueve lo que mencionaba la doctora Margarita, estos 4 formas de aprender, pero también se promueve mucho la parte de cómo me estoy yo concibiendo como docente, cuál es mi pensamiento docente, qué estrategias estoy utilizando, ingresar a grupo, ¿no? Presentarse con los alumnos. No, eso es básico, ¿no? Entonces, como ustedes ven, pues realmente la MADEMS es muy plural, muy enriquecedora en lo personal, en lo académico, en lo procedimental. Pues pasemos a un video y regresamos con otras preguntas. Que siga apostando por la educación, que siga formando a los jóvenes como lo ha hecho hasta ahora,
que se amplíe, que trabaje otras áreas también del conocimiento y que refuerce esta parte del trabajo multidisciplinario, que es fundamental. Hay pocas maestrías que realmente en la práctica hacen trabajo multidisciplinario, y en MADEM se hace porque no hay de otra. Los alumnos, al recibir una formación en el campo psicopedagógico, sociocultural y de su disciplina, cuando tienen que dar la clase, en el momento de dar la clase, ahí tienen que recoger de todo lo que han escuchado, de todo lo que han aprendido, y ese trabajo multidisciplinario rinde frutos inmediatamente en el salón de clases. Entonces mi deseo para MADEMS es que siga por este camino y siga reforzando la educación media superior. Bueno, pues yo en MADEMS he sido parte de todo, fui parte de su comité académico, fui parte de su alumnado, ahora soy parte de su profesorado. ¿Qué le puedo decir? Que siga creciendo, que siga formando como forma, que siga haciendo a la gente, a nosotros como estudiantes, mejores docentes para que también formemos mejores ciudadanos. Es el medio para poder hacer crecer a nuestro hermoso México. Es un placer, pues, estar en la actualidad laborando para la maestría. Le deseo, pues, no solamente que vaya por el doble, por el triple, sino que dentro de sí vaya evolucionando, que vaya creciendo junto con los estudiantes, que es a los que atiende, y que con esa evolución, con ese crecimiento, pues siempre tenga mejores cosas. La educación no es un fenómeno de corto o mediano plazo. No es algo que podamos decir para 2020, 2025 se va a resolver. Es una situación que hay que atender, hay que estar actualizados, y en ese sentido creo que le deseo a la MADEMS, como a muchos programas de posgrado, de maestrías, que siempre vayan en pos de la educación. Pues mucho éxito, que continúen, que sigan por esta línea, que sigan formando a nuestros profesores de bachillerato, que dignifiquen esta parte de la formación del profesor a nivel medio superior. Eso es lo que yo desearía, que sigan trabajando como lo han hecho hasta ahora. Es gente fantástica, que siempre me han hecho sentir como en casa, de verdad, y no es lugar común, sino para mí el poder pertenecer a MADEMS es un profundo orgullo y estoy contenta por haberlo hecho. Les recordamos que tenemos unos obsequios. Comuníquense con nosotros a las vías de contacto porque están a su disposición, es un material muy interesante. Y bien, pues para concluir esta sesión del día de hoy, pues yo le voy a pedir a nuestros invitados que nos hagan favor de darnos alguna opinión general, o intervengamos todos si así gustan, sobre alguno de los pensamientos que nos quedan de esta maestría que se ha construido a lo largo de 15 años. Doctora, si nos pudieras platicar, ¿tú qué opinas al final de esta sesión? Bueno, yo opino que la MADEMS ha contribuido de manera considerable a la formación de docentes del nivel medio superior, y esto ha ayudado a abatir y a combatir ciertos desafíos que presenta la educación media superior, entre ellos la profesionalización docente, que sí es cierto, estoy de acuerdo con el doctor que hace falta todavía avanzar mucho, pero ha puesto piedra inicial para seguir formando. Creo que vienen otros retos, como es hacer que el bachillerato a nivel nacional sea institucional, pero a mí lo que me gustaría quedarme con la MADEMS es de que desde mi perspectiva ha creado espacios, un espacio especial en donde los estudiantes del bachillerato han tenido reflexión para ver la importancia que tiene que aprendan, sobre todo para evitar ahí deserción y puedan continuar los estudios superiores de manera adecuada. Y otra característica que yo le atribuiría a la MADEMS es que también ha formado ámbitos en donde ha habido una relación entre profesor y estudiante de bachillerato que ha propiciado la orientación de los bachilleres, la comprensión de los bachilleres, ¿sí? Y eso
seguramente va a fortalecer mucho su educación. Yo creo que eso ha fortalecido mucho y ha propiciado la MADEMS a través de su estructura y de su desarrollo. No hay que negar que se está actualizando constantemente y que además empezaron ciertos campos del conocimiento y que cada vez se van abriendo más. Esto también está detectando la necesidad de formar en todas las disciplinas a los profesores. Así es, maestra. ¿Tú qué opinas, Hilda? ¿Cómo lo ves? Sí, creo que es muy importante MADEMS, porque en realidad no se nos enseña a ser docentes, ¿no? Entonces, a través de una maestría en educación, como lo señala Eduardo, en donde se da esta profesionalización, pero además lo importante de hacer este vínculo en nuestra máxima casa de estudios entre el nivel de licenciatura y un nivel de educación media superior, porque se establecen estos vínculos con un posgrado en MADEMS, vinculándolo con educación media superior, ¿no? Entonces creo que esto es fundamental para MADEMS. Yo concluiría que invitaría, ¿no?, a todos aquellos profesionistas interesados en la docencia a acercarse, a que se acerquen a estudiar esta maestría, porque como lo señala Margarita, está en los distintos ámbitos, no solamente en estas áreas específicas, estas áreas de ciencias, sino también en estas áreas humanistas, ¿no? Entonces, y lo tenemos de forma presencial y a distancia, ¿no? Entonces, eso favorece, eso es muy importante. Exacto, eso favorece que las personas interesadas en la docencia estén profesionalizándose. Pues, ¿tú qué opinas, querido doctor, para cerrar esto? Pues bueno, yo como profesor de la Facultad de Filosofía y Letras, sí pienso que muchos de los estudiantes de Filosofía y Letras, la salida natural para trabajar, pues es la docencia, ¿no? Entonces sí se les enseña muy bien filosofía, historia, pedagogía, filología, letras hispánicas, letras clásicas, pero falta como toda esa parte, ¿no? Efectivamente, o sea, de quién les va a enseñar a dar clase, ¿no? Entonces me parece que ese es el espacio de la MADEMS. Y yo quería, para terminar, ¿no?, en fin, y agradecer pues, los comentarios de los compañeros y los colegas, ¿no? Yo quería pues, expresar, ¿no?, que considero que los maestros son verdaderos héroes. O sea, sí, o sea, es un héroe, una persona que entra todos los días en un salón de adolescentes, ¿no?, y consigue enseñarles algo. Entonces, eso es fantástico, ¿no? Con todo el esfuerzo de preparar las clases, de corregir, de tener que enfrentarse cada día a uno mismo, ¿no? O sea, es una cosa que te mantiene muy, muy al día, ¿no? Entonces, claro, ¿qué medios podemos dar, ¿no?, a esos héroes de nuestra sociedad actual en México, ¿no? Entonces, esos medios están en la MADEMS, ¿no? La MADEMS es quizá la primera, la más importante, ¿no?, de las aportaciones para formar a esos maestros, ¿no? Y entonces creo que, que es un honor pertenecer, ¿no?, a la MADEMS como profesor, como tutor, ¿no? Porque sí somos conscientes los que estamos en esta maestría, ¿no?, de que estamos realmente contribuyendo a cambiar el país, pues desde sus cimientos más profundos, ¿no?, para tener un futuro muchísimo mejor. Así es un reto, como bien dice el doctor Eduardo. ¿Cómo le hacemos para dar un mensaje individual de efecto grupal? Porque le hablamos a 30, 40 alumnos en media superior, en donde cada uno trae sus preconcepciones, sus ideas, su historia personal. A lo mejor lo que menos quiere es la clase de matemáticas. Pero ahí es donde el maestro efectivamente tiene que buscar los medios pedagógicos, las actividades lúdicas, las actividades didácticas, las didácticas específicas para decir, esto te lo enseño así, te motivo de esta manera y termino jalando tu atención. Entonces eso es una obra maestra realmente. Y bueno, en la MADEMS trabajamos en este sentido. Déjenme decirles que efectivamente empezamos presencial, inauguramos distancia, los cuantos años de haberse iniciado la presencial. Y bueno, ahora tenemos alumnos de Veracruz, de Zacatecas, de Puebla, trascendiendo lo que es el CCH y la prepa de la UNAM, para irnos simplemente al nivel nacional. Y efectivamente estamos impactando.
No se nos olvide que empezamos en 1868 empezó aquella Escuela Nacional Preparatoria con 900 alumnos. Unos añitos después, en 1882, entró la primera mujer que fue aceptada en la prepa, que fue Matilde Montoya, no Margarita Chorné, Matilde Montoya, la primera médica mexicana. Y bueno, ahora tenemos una preparatoria realmente impresionante, que es un espacio formativo fundamental. Pues bueno, cerramos esta sesión, les invitamos a que sigan esta serie, el aporte de la maestría en docencia para la educación media superior, que sigan escuchándonos, sigan viendo las aportaciones que ha hecho esta maestría de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México y desde luego, como bien dicen mis compañeros y colegas, que se inscriban si ustedes están interesados en la docencia. Va a ser una aventura intelectual maravillosa, pero van a aprender muchísimas cosas. Muchas gracias.